Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, les ruego que anden como pide la vocación a la que han sido convocados. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos, sobrellévense mutuamente con amor, esforzándose en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que han sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo, que lo penetra todo y lo invade todo. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo, y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio, y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Here I am, Lord. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno en nuestro adiós. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tu justicia no quiere sacrificios ni ofrendas. Por eso yo digo, aquí estoy. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. La semilla es la palabra de Dios, Cristo es el sembrador. Todos los que vienen a Él tendrán vida eterna. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. On another occasion, Y otra vez se puso a enseñar Jesús a la orilla del mar. Y se reunió tanta gente a él que hubo de subir a una barca. Y ya en el mar se sentó. Toda la gente estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Les decía en su instrucción. Escuchen. Una vez salió un sembrador a sembrar. Y sucedió que al sembrar, una parte cayó a lo largo del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no tenía mucha tierra,
brotó enseguida por no tener hondura de tierra, pero cuando salió el sol se agostó y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos, crecieron los abrojos y la ahogaron y no dio fruto. Otras partes cayeron en tierra buena y creciendo y desarrollándose dieron fruto. Unas produjeron 30, otras 60, otras 100. Y decía, quien tenga oídos para oír, que oiga. Y les dice, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo entonces comprenderán todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Los que están a lo largo del camino, donde se siembra la palabra, son aquellos que en cuanto la oyen, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. De igual modo, los sembrados en terreno pedregoso son los que, al oír la palabra, al punto la reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes. Y en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumben enseguida. Y otros son los sembrados entre los abrojos. Son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y las demás concupiscencias les invaden y ahogan la palabra y quedan sin fruto. Los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la acogen y dan fruto. Unos 30, otros 60 y otros 100. Verbum Domini. Hoy celebramos la fiesta de San Juan Crisóstomo y la Iglesia en su sabiduría relaciona este pasaje evangélico con su vida y la razón por la que lo hace es por su intenso amor por las Escrituras y por la palabra. Así que San Juan Crisóstomo dijo en una de sus homilías que todo mal en el mundo puede ser atribuido a una falta de conocimiento de las Escrituras. Y ese conocimiento del que habla no solamente es un conocimiento superficial, no que nada más debemos de memorizar las Escrituras, sino que podamos entender las Escrituras, porque él dice más adelante también que así como el diablo no entra a una casa que tiene el Evangelio ahí, esa es la importancia de tener las Escrituras en la casa y los Evangelios proclamados en nuestras casas. Así como el diablo no entrará a una casa que tiene el Evangelio puesto ahí, cuanto menos se acercará a un alma que tiene estos pensamientos en sus mentes. Nuevamente, la meditación de las Escrituras y la palabra. Si nos vemos atormentados por la tentación o lo que sea, por el diablo, un remedio seguro es la palabra de Dios y la gracia en nuestras almas. Cuando tomamos la palabra y la palabra empieza a llenarnos y a llenar nuestras almas, empieza a dar fruto en nuestras vidas, como vemos en el Evangelio. Así que miremos brevemente el Evangelio. Tenemos esa frase cuando los discípulos más adelante dice, cuando él estaba solo, cuando Cristo estaba solo, los discípulos se acercaron a Cristo y buscaron entender lo que él quiso decir con la parábola del sembrador que acababa de dar a orillas del lago. Y les dice, ¿acaso no entienden esta parábola? Entonces, ¿cómo entenderán cualquiera de las parábolas? En esta parábola, el proceso mediante el que buscamos comprensión de las Escrituras. Y una vez que hemos entendido ese proceso, podemos aplicar ese proceso a cualquier otra parábola que Él nos dé. Lo primero que hemos de preguntarnos es ¿por qué el Señor nos habla en parábolas? ¿Por qué no simplemente habla claramente? ¿Por qué no dice simplemente hagan esto o lo otro? ¿Por qué habla en parábolas? Es porque el misterio que está siendo revelado a través del lenguaje humano es infinito.
Cristo es la revelación del Padre. Y la invitación a ese misterio a través de la revelación de Cristo es utilizar el lenguaje humano para expresar ese misterio. Por eso Cristo tiene que usar muchas diferentes imágenes a veces para describir lo mismo. Dirá, el reino de los cielos es como tal cosa, pero también es como tal cosa, pero también es como tal cosa. Así que cuando habla en estas parábolas es necesario porque nos invita a buscar un entendimiento mayor. Podemos escuchar la historia y podemos saber que mientras que esta no es meramente una historia de un arma ordinaria, hemos de buscar entender qué quiere decir él con respecto a sí mismo en esta parábola. Así que la escena comienza, dice, en otra ocasión Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme, en el Evangelio según San Lucas dice que estaban empujándolo, estaban apretándolo. Y luego el Señor se da la vuelta, se mete a una barca. En el recuento de San Lucas, en este mismo pasaje, sabemos que la barca que él escoge es la barca de Pedro. Escoge la barca de Pedro, se sube a la barca, se aleja de la orilla y se da la vuelta para enseñarle al gentío. Y San Juan Crisóstomo, en su comentario sobre este pasaje, dice que la razón por la que el Señor hace esto es porque cuando está apretado por la muchedumbre, no todos pueden ver su rostro y no todos pueden escuchar su palabra. Así que cuando el Señor se aleja un poquito, se adentra al lago y se da la vuelta para encarar el lago, la gentío, les da a todos la oportunidad de mirar su rostro y a todos la oportunidad de recibir su palabra. Así que lo que podemos ver, como esto es una realidad para nosotros, es que Cristo realmente se ha subido a la barca de Pedro. Así es como desea hablar a la multitud, todos los que vienen después de su muerte. Y es así como tenemos la oportunidad de contemplar su rostro en el Santísimo Sacramento. Podemos sentarnos ante Él y contemplar su rostro y Él nos da su palabra, mediante la que todos podemos recibir su palabra y todos podemos escuchar. Así que San Juan Crisóstomo dice, ¿quién no quisiera contemplar ese hermoso rostro? ¿Quién no quisiera escuchar las palabras que salen de su boca? Así que Cristo está dando a todos esa oportunidad, pero da esa oportunidad al mundo específicamente a través de la barca de Pedro. Es a través de la iglesia que el Evangelio es proclamado, y que el Evangelio en Cristo es proclamado y podemos tener ese encuentro con su rostro en el sacramento, Cristo mismo presente. Así que Cristo lo quiere de esa forma y por eso recibimos a Cristo de esa forma, a través de su iglesia. Acudimos a la barca de Pedro y de la barca de Pedro recibimos la enseñanza. No solamente entendemos a Cristo, sino recibimos a Cristo en nuestras propias barcas, nuestra propia alma, nuestras propias vidas. El Señor luego habla de la importancia de su palabra, pero también habla del punto mismo, el propósito de su misión. Él dice, el sembrador va a sembrar. Cristo, el Verbo, va a sembrar sus palabras entre los hombres. Y es muy liberal. Todos tienen acceso a esa palabra, pero no todos reciben la palabra. Así que la culpa no es de Cristo, porque la gente no recibe el mensaje del Evangelio. La culpa es nuestra, en la dureza de nuestros corazones o nuestras mentes dormidas. Amamos al mundo más que Cristo. Así que Cristo viene y Él siembra la semilla y dice, algunos caen en la senda, otros caen en terreno rocoso y otros caen entre las espinas. ¿Cómo podemos mirar esto en función de nuestras vidas? Podemos decir eso representa a diferentes personas, pero creo que lo más útil es decir, ¿cómo me representa a mí? Cuando estoy escuchando el Evangelio, ¿cómo soy yo como la senda? ¿O cómo soy yo como el terreno rocoso? ¿O cómo soy yo como los espinos que permito que crezcan en torno a la palabra de Dios? Creo que es útil pensar en la palabra entre nuestras propias almas para poder en cierta forma ver nuestras mentes. A veces esto se convierte en el camino. ¿Un camino qué es? Es una forma de movernos a través de un área en particular. Todos empiezan a utilizar ese mismo camino y nadie se desvía de ese camino. Una senda fija en nuestra mente puede ser cuando sostenemos nuestros propios pensamientos sobre Dios. Ya no podemos aprender nada de Él. Hemos llegado a saber todo lo que podemos aprender de Cristo. ¿Por qué? Porque quizás he leído los Evangelios o he leído el Nuevo Testamento una sola vez. Ya sé de qué se trataba la vida de Cristo. Así que nuevamente, de esa forma, formamos una senda que impide que la palabra de Dios entre profundamente en nuestras mentes para poder meditar esa palabra.
o podemos ver el terreno rocoso como nuestro corazón. El Señor nuevamente dice, muy a menudo quiere reemplazar los corazones de piedra con corazones de carne. Y a veces lo que sucede cuando leemos las Escrituras es, somos indiferentes a las palabras que leemos. Pueden entrar a nuestras mentes, pero no las amamos. Así que incluso los demonios conocen la verdad, pero no aman la verdad. No es suficiente que simplemente nos sentemos con las Escrituras y simplemente las leamos. Tenemos que, como María, meditar estas cosas en nuestros corazones. Parece una frase muy extraña. En lugar de meditarlas en nuestras mentes, las meditamos en nuestros corazones. Lo único que quiere decir esto es que tomamos esta verdad como lo que realmente es, la revelación de Dios mismo. Es la vida de Cristo. Así que hemos de amar esas palabras, porque en estas palabras está nuestra salvación. En esas palabras, esas son las palabras que nos comunican la fe. La fe entra por los oídos al escuchar las buenas nuevas, que nuevamente es la vida de Cristo. Así que nuevamente, nuestros corazones tienen que suavizarse y se suavizan por medios de amor y de la gracia de Dios, y en especial a través de la intercesión de la Virgen. Hemos de realmente amar la palabra y meditar la palabra profundamente en nuestros corazones. Y la palabra ha de echar raíz en nuestros corazones. Pero muy a menudo lo que detiene ese proceso es, como el padre Wade decía anteriormente en la semana, las pasiones, la otra parte de nuestra alma que puede ser representada por las espinas. Así que cuando Cristo explica esto, Él dice, la ansiedad del mundo, el atractivo de las riquezas, el anhelo de otras cosas, nuevamente, tiene que ver con el alma que desea todas estas cosas aparte de Cristo, o que representa pasiones que han tomado control de cierta persona. Son demasiado fuertes, y a pesar que la persona pueda entrar a la vida de Cristo y pasar tiempo en oración, todas estas otras preocupaciones y cuidados y deseos causan caos en el alma. Pero nuevamente es a través de Cristo y su gracia que lentamente todas esas pasiones llegan a estar bajo control y tienen que ser llevadas bajo control para que nuevamente la semilla pueda echar raíz en nuestros corazones y luego dar fruto. Y tenemos el hermoso ejemplo de lo que sigue después de los apóstoles. Él dice, cuando él estaba a solas, se acercan a él para buscar entendimiento. Es una hermosa imagen de cómo hemos de buscar entendimiento de las Escrituras. Vayan a Cristo cuando esté solo en el Santísimo Sacramento. Búsquenlo cuando esté solo. Y lleven las Escrituras con ustedes y siéntense en su presencia y háganles preguntas en sus corazones. Y Él les dará entendimiento. Les guiará a saber lo que Él desea que hagan. Las Escrituras son una luz. No solamente nos muestran el camino a donde ir, nos muestran cómo caminar. Es una lámpara para nuestros pies y una luz para el camino que tengo que hacer. Nuevamente, cuando busquemos conocer lo que Dios quiere de mí, hemos de recibir su palabra y hemos de hacerlo con una mente abierta a la verdad, con un corazón ardiente de amor y con pasiones que han sido llevadas bajo control a través de un examen de conciencia y la utilización de los sacramentos. Finalmente nuestra alma se ordena correctamente y buscamos entendimiento. Entonces podemos recibir la palabra con amor y la palabra puede echar raíz en nosotros y dar fruto en nuestras vidas, en nuestro testimonio de la misma verdad que hemos recibido. Amén.